Sergio se encuentra ante la duda de saber si quien está sentado en un banco en el parque es una persona peligrosa o alguien absolutamente inocente. Concentrado en su atuendo, nota que hay características de su personalidad altamente llamativas. ¿Podrá descubrirlo? Hola, soy Allison. Bienvenidos a este 22º episodio de la 5ª temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos Svaró, Varó, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Lo primero que pensó fue en cortarle la barbita. Ese ridículo montón de pelo entrecano que tenía su punta atada con un cordel guarecido con 3 perlas. Y daba la impresión que éstas fuesen apócrifas, como no habiendo dado importancia o presentado interés en evitarlo o, al menos, pensar en colocar unas genuinas, como para darle mucho más valor al conjunto. Ya fuesen alhajas bendecidas por representantes togados de cualquier religión, tanto mejor. Pero no. Eran falsas. Se podía distinguir a la distancia. Y si hubiese estado en otro sitio, dormido, sin dudar se la cortaría, de la manera más sigilosa posible. Y cuando despertase y moviese su mano, en mecánica actitud de acariciarla, notando su falta sería víctima de un fatal espasmo. Usaba anteojos, y no estaba claro si lo hiciera, justamente, por necesidad, o por cumplir con un reglamento de sociedad, un aspecto visual de su figura que hiciera pensar, a todo ser racional, que estuviera a gusto consigo mismo. Su imagen se ataviaba con una playera, un pantalón corto de motivos escoceses y un par de mocasines de cuero marrón, los que calzaba sin llevar puestos soquetes. A su edad, justo al borde de los 60, podría catalogarse como de un hippie viejo, o vestido a la tal típica moda de los años 70, notándose que estaba a gusto continuar permaneciendo en una época que consideraba gloriosa, de juventud y rebeldía eternas. Hasta si prestara atención, viéndolo ahí, a escasos metros, semejaba su estampa no haber evolucionado lo suficiente. Y desde donde se encontraba, su voz era apenas audible, hablando con una chica joven, sentada a su lado. Y mientras conversaba hacía gestos con sus manos, las que, por cierto, eran bastante grandes. Hablaba algo acerca de números y fracciones, las que esbozaba en el aire, armando cajas mágicas con sus palmas y sus dedos, demasiado toscos, tanto como para hacerles imposible acariciar el pétalo de una rosa sin romperlo. Svaró, varó era lo único perceptible, un idioma basado en escritura cuneiforme, el que, sin embargo, la chica parecía entender, porque, en un momento, se acercó a él, dándole un beso en el hombro derecho y apoyando su cabeza. Si no fuera por la diferencia de edad, se diría que fueran novios, o amantes, y que él se la hubiese robado a sus padres. Pero una mirada más atenta al rostro de ella develaría cierto parentesco, como padre e hija. Detrás de su mirada filosa quizás pudiera percibirse escasos rasgos femeninos. Una sonrisa que se estiraba demasiado, hacia ambos lados de su rostro. Una risa contagiosa, de arranque súbito, y un bostezo grande, desprejuiciado, que matizaba el momento. Él evitó rodearle la cintura con su brazo, utilizándolo para esgrimir palabras en el aire. La ridiculez del apócrifo diseño escocés de su pantalón corto estribaba en que la trama de los colores no simbolizaba pertenencia a clan alguno, simplemente era en absoluto ficticia, como si, quien se lo hubiese vendido, aún estuviera riéndose de cómo lo hubiera timado, afirmándole que el diseño era de los MacGregor, que llevaba, sobre sí, cientos de años de tradición y que lo usara con confianza,
que lo reconocerían de inmediato andando por la calle. Sí, todavía mantendría, en su mente, esa creencia, y aún estuviera aguardando a que un escocés de pura cepa se dignara a felicitarlo, palmeándole la espalda. Lo más impactante era que, al hablar, moviendo su mandíbula, agitaba las perlitas de su barbita. Y aquellas hacían un ruidillo peculiar, como si fuesen 3 diminutas canicas que un niño tuviera en la palma de su mano, a punto de ser arrojadas al suelo. Sergio determinó que le estaba comentando, a su hija, algunas cosas que revestían interés de ser escuchadas. Verlos juntos, sentados en el banco del parque, parecía como si estuvieran posando para una foto, o para una película, representando 2 generaciones, la del hippie viejo, o pasado de moda, o sin darle importancia a ella, y su hija adolescente. Ella oía con interés toda explicación que su padre daba acerca de un asunto en particular. Y todo lo dicho subrayado con el movimiento de sus grandes manos, cuyas líneas de sus palmas Sergio estuviera interesado conocer. Quizás se pudiera hallar que la línea de la vida fuera extensa, que hubiese sobrevivido al transcurso de 2 o 3 guerras, y que conociera todo mecanismo de supervivencia, lo que sería harto interesante indagar en profundidad un personaje como este. Pero lo único que podía entender, desde cierta distancia, era tan solo aquellas 2 frases, cuyo significado le resultó por demás intrigante. Pudieran estar esculpidas en piedra y permanecer incólume al paso de los siglos. Comprendió que el ruidillo que provocaban las 3 perlitas al rozarse entre sí, debido al movimiento de su mandíbula, era, al pronunciarlas, similar al efectuado por la serpiente de cascabel, con su cola. De ahí que determinara y concluyera que se trataba de una persona peligrosa. Que en cualquier momento pudiera eyacular su ponzoña ante un enemigo declarado, imaginario o real. No importaba, para el caso, era lo mismo. Y habría que ver si su hija ya hubiese sido inoculada. Y si así fuese, su vida podría terminar en cualquier momento. Con sus manos grandes, papá hippie estiraba su pantaloncito escocés como si, sintiéndose grande, adulto o viejo, le provocara comezón que la gente lo viera así vestido. Pero este prurito no lo experimentaba continuamente. Tal vez hubiese días, en especial cuando saliera a pasear con su hija, en los cuales decidiera usar ese tipo de vestimenta. De seguro lo haría para sentirse tan joven como ella. Pero cualquiera que se detuviera un minuto a observarlo, de inmediato se daría cuenta la triste realidad. Enseguida reconocería, por ejemplo, que su condición de hippie era solo una cortina, una manera de demostrar determinada inocencia la cual carecería en grado sumo. Pudiera tratarse de un espía infiltrado, alguien sagaz, contratado por un gobierno deseoso de ganar en elecciones fraudulentas. Y el chasquido de las perlas no hiciera más que confirmar esta teoría. Sergio se movió nervioso en su banco. Por su cabeza giraban incontables suposiciones, y lo peor era que, una de ellas, sería la correcta. Sí, lo presentía. No haría falta tener un coeficiente intelectual alto. Hasta un niño que pasara 8 o 9 horas frente al televisor, mirando series, se daría cuenta. Lo veía gesticular, no solo con su rostro, o la elevación de sus cejas por encima del marco de sus anteojos, sino también con sus enormes manos, provista de no menos gruesos dedos, los que, de manera sencilla, serían capaces de accionar el gatillo de una poderosa ametralladora, acabando con la vida de civiles inocentes. En este punto de la meditación recordó la figura de su abuelo materno, que luchara en la Gran Guerra. Su obsesión por disparar contra todo lo que tuviera movimiento acabó porque le dieran la baja de inmediato, considerándolo, el Estado Mayor, como una persona desequilibrada mentalmente. Pero este asunto era distinto. Papá hippie demostraba tener una infantil inocencia. Reía apenas, un trazo mínimo, como lo haría cualquier sicario.
El supuesto interés que ejercía a sus palabras lo demostraba, o parecía demostrarlo. Pero la realidad era otra. Y ese hablar que tenía, intercalando, de cuando en vez, la frase en código, es varó, varó, pronunciada o bien en un idioma foráneo ampliamente desconocido para Sergio, o bien en uno inventado, provisto de códigos, caracteres cirílicos o incluso chinos, los que sólo serían comprendidos por su hija, la involucraba como cómplice. Y esta lengua también sería comprendida por quienes lo hubiesen enviado al país a cumplir su misión, cualquiera que ésta fuese. Pensó en ponerse de pie, acercándose y preguntarle a qué hubiese venido, o cuál fuese su objetivo, pero temió por su propia vida. Porque el hippie viejo podría extraer un arma oculta y accionarla sin piedad. O lo que le resultara más letal, lo tocaría con sus perlas ponzoñosas, quedando el cuerpo de Sergio como piedra, recorrido su torrente sanguíneo por el fulminante veneno. Sí. Temió por su vida. Lo único que fue capaz de hacer fue quedarse sentado ahí, nunca apartando su vista de los dos confabuladores. Si tan solo tuviera, aunque más no fuera, un cuchillo. Lamentó haber salido de su casa desprovisto de todo elemento para su defensa. Debía alertar a alguien, hacerle señas, evitando alzar un brazo o llamar a viva voz. Había que ser cauteloso, el hippie viejo debía conocer todas las tácticas de agresión. Y su hija también, no sería menos inocente. Y qué pena, tan joven y ya siguiendo el camino del padre. Un sendero de muerte y destrucción, teniendo nada de consideración por la vida de todo ser humano. Sergio deseó gritar, pidiendo asistencia, ya no interesaba la suerte que corriera su propia vida, al hacerlo. Había un policía a lo lejos. Le hizo señas, como para llamar su atención. Y por si no hubiese sido suficiente hacerlo con una sola mano, al instante empleó ambas, alzando sus brazos como quien hiciera señales marinas con banderas. El policía lo divisó, a la distancia, y se dirigió a él, a ver qué fuera lo que estuviera sucediendo. A medida que el oficial se aproximaba, Sergio comenzaba a notar una tenue molestia en su pecho. Ya no respiraba bien, sintiéndose ahogado, con su ritmo cardíaco corriendo a más velocidad de lo habitual. Su rostro se enrojeció, bañado en sudor helado. Buscó la quietud del suelo, no siéndole suficiente estar sentado en el banco. Ahí, echado, abría y cerraba su boca, como un pez que hubiesen sacado recién del agua. Pudo ver, de costado, que el hippie había notado su caída. Comentando algo a su hija dejó su banco y se acercó. El cuerpo de Sergio inició una serie de temblores, traduciéndose en alto temor ante lo que no supiera que sucediera. El pavor se acrecentó cuando el hippie se arrodilló a su lado, acercando su rostro. Dijo un par de cosas, entre las únicas que entendió fue varó, varó. El policía llegó y quedó observando la maniobra del hippie, practicando respiración boca a boca. Y las perlitas de su barba rozaban el mentón de Sergio, inoculando, quizás, toda su ponzoña. Sintió el vaho de su supuesto salvador, un aliento dulzón, como usado, penetrando en sus pulmones. El policía llamó a una ambulancia. Sergio escuchaba todo lo que decían, pero no podía articular palabra. Había enmudecido por el espanto. El veneno había surtido efecto, sus músculos presentaban la rigidez de la piedra, y pronto llegaría a su cerebro. Los vio hacerse a un lado mientras era subido a la camilla. El hippie viejo había entrado en acción una vez más, inutilizando a quien lo hubiese descubierto. Nunca más lo volvió a ver. En el hospital, cada vez que le preguntaban cómo se llamaba, la única frase que podía repetir era la última escuchada, es varó, varó.